Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 17, donde dice la palabra del Señor: Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hasta ahí la palabra del Señor. La noticia de la crucifixión de Jesús se extendió rápidamente por toda la ciudad de Jerusalén. No era una cuestión que interesase solo a los discípulos de Jesús, sino que toda la ciudad estaba realmente interesada. La historia de estos dos discípulos de Emaús demuestra que algunos creyentes yerran a la hora de entender la más grande historia jamás contada, porque estaban demasiado preocupados en sí mismos, ajenos a los planes de Dios. Solo se habían centrado en los suyos propios, planes que les llenó de frustración y desilusiones. Los judíos en general, y también la mayoría de los discípulos de Jesús, esperaban que libraría a Israel de sus enemigos. Muchos judíos creían que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político o militar. No se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar a la gente de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús murió, perdieron toda esperanza. No entendieron que la muerte de Jesús les ofrecía un reino muchísimo mejor. Supieron que la tumba estaba vacía. Supieron del testimonio de las mujeres y a pesar de ello, seguían sin creer en la resurrección de Cristo. Y es que la resurrección de Jesús sigue sorprendiendo a mucha gente. A pesar de la enorme cantidad de testimonios y evidencias, muchos siguen sin querer creer en la resurrección de Jesús. Aquellos discípulos de Emaús necesitaron que Jesús se les apareciera y aún así no fueron capaces de identificarlo, aunque le tenían delante, porque sus ojos estaban velados, lo cual quiere decir que de alguna manera Dios les impidió que lo reconocieran. Caminaban de vuelta a Emaús. Se alejaban de Jerusalén y de los demás discípulos, frustrados, derrotados. No hubiera
habido ningún problema si hubiesen esperado la resurrección de Cristo y fuesen de vuelta para predicar el Evangelio. El problema es que iban sin fe, frustrados. Cuando Jesús se les acercó y les preguntó de qué discutían, no era porque no lo supiese, sino para ministrarlos. Después de que manifestasen su tristeza y su confusión, el Señor Jesús reprendió la insensatez y la incredulidad de ellos. Aquellos discípulos conocían bien las profecías bíblicas. El mismo Señor se las había enseñado y ahora se las recordaba. Muchas veces a lo largo de sus ministerios, Jesús habló de las profecías mesiánicas, pero no lograron entender a pesar de que era el mismo Señor quien les estaba enseñando. Es evidente que algunos no aprenden ni aunque Jesús mismo les enseñe. En ocasiones no depende del predicador o maestro, sino de la insensatez y la incredulidad de los discípulos. No llegaron a entender las paradojas del reino de Dios, en el que los últimos serían los primeros. De que para tener tenías que dar. De que el que guarda su vida la perdería y que el que la pierda por causa de la fe la recibe y además eterna. Paradojas del reino de Dios. Queridos hermanos y amigos, no seamos ni insensatos ni incrédulos como aquellos discípulos de Emaús. Traigamos a nuestra memoria todo lo que la Escritura nos enseña acerca de Jesús, a fin de que siempre mantengamos la fe y la esperanza intactas. Que nada de lo que vemos o experimentamos, que nada de lo que nos digan o acontezca nos aleje de Cristo ni de su iglesia, sino que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que permanezcamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:6. Queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que Él nos ha permitido disfrutar, que llene nuestros corazones de amor y nos colme de bendición. Y nosotros, siendo agradecidos, rindámosle culto a Dios en este día. Un abrazo. Que Dios les bendiga.